Muy bien, buenos días, bienvenidos todos a la rueda de prensa de Juan Torrijos, el preparador físico de la selección, en esta iniciativa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que podamos conocer un poco más sobre la actualidad y el trabajo que se está realizando en el cuerpo técnico. Para nosotros es un gusto que todos ustedes puedan ser parte de esta rueda de prensa con Juan, que tiene una amplia trayectoria ya habiendo pasado por el Valencia, por el Brighton Hove Albion en Inglaterra, también por Tel Aviv estuvo en China, bueno, acompañando ya al cuerpo técnico de Jordi Cruyff, y hoy vamos a poder despejar muchísimas dudas, así que les damos la bienvenida, y yo voy a arrancar con la primera pregunta, mientras se prepara Javier Ruiz, de Radio Sucre, y antes de entrar quizás, Juan, en el tema de las medidas que se van a tomar para la vuelta del fútbol, quiero primero, bueno, presentarle, por supuesto, mi placer de conocerlo el día de hoy, y por eso quisiera conocer algo rápido y genérico. Se habla mucho de que el jugador ecuatoriano es muy físico. ¿Usted lo encontró estas características ahora que ha podido hacer un análisis de los recursos con los que contamos nosotros en cuanto a materia de jugadores y considera que eso es una ventaja para el fútbol sudamericano? Bueno, como grabé en su día, primero que nada, disculpad, buenas tardes a todos, buenas tardes aquí, buenos días para Ecuador. Como dije ya en su día, no encontramos de momento ningún estudio científico porque yo siempre que procuro hablar basándome, ¿no?, en lo que es la ciencia, ¿no? Si hay algún estudio que valide que la condición física del jugador ecuatoriano sea así de unos niveles superiores. De forma subjetiva te puedo decir que sí, porque lo que he visto en entrenamientos con la selección sub-23 de profesor Célico y los partidos que he visto en directo en Ecuador, que han sido todos aquellos a los que puedo asistir. Yo asistí todos los fines de semana a 2-3 partidos, tanto en Guayaquil como en Quito. Y sí que veo de forma subjetiva, y mi opinión es que el jugador ecuatoriano tiene un físico muy por encima de lo que es la media habitual, ¿sabes? En ese sentido, no puedo hablarte a niveles de fuerza, a niveles de potencia, no puedo hablar a niveles de resistencia porque no lo hemos medido y no podemos confirmarlo científicamente. Pero bueno, si tenemos tiempo, por supuesto que lo haremos en su día. Bien, mientras se prepara José Gutiérrez, damos paso a la pregunta de Javier Ruiz de Radio Sucre. ¿Qué tal? Gracias, Gaby, por esta oportunidad. También a toda la gente de Federación, al profesor Juan Torrijos. Preguntarle, profe, obviamente usted habla de que se tiene que de a poco ir conociendo al grupo. No ha tenido entrenamientos con la plantilla de jugadores, pero en esta oportunidad ha podido conversar, dialogar con ellos en la parte física, cómo se viene manteniendo con los posibles o prenominados candidatos a ser llamados a la selección ecuatoriana. Básicamente con jugadores he tenido contacto con pocos, ¿vale? Las cosas como son, sobre todo cuando estuve allí. También te puedo decir que he tenido contacto con algunos vía WhatsApp. Básicamente ese tipo de contactos lo está teniendo Jordi y Carlos García, ¿vale? Porque ellos son los que están teniendo esa misión en concreto. Pero bueno, a nivel, nosotros sabemos, yo sé que se está haciendo rondas de cuestiones, de cómo están, y nosotros también vamos a pasar en estos momentos, cuando sepamos ya la vuelta exacta de todos los clubes, vamos a pasar una ronda con los preparadores físicos, porque los preparadores físicos, hasta que no tengan a los jugadores en situ con ellos, no van a saber cómo están, por mucho que les digan. Al fin y al cabo, como siempre te digo, hasta que no tengan datos de test realizados in situ en los clubes, por mucho que hablen los jugadores, sí, me encuentro de maravilla, me encuentro muy bien, pero bueno, cuando los metes en test, el test te dice está bien, está mal. Cuando tú tomas la medición de grasa, sabes exactamente qué porcentaje de grasa tiene. Cuando lo subes al peso al que habitualmente se suben en sus clubes, entonces sabes el peso real que tiene ese momento. Hasta ese momento, hasta que no empiecen, no vamos a tener una primera nota de cómo llegan los jugadores. Bien, se prepara Gabriela Jurado y mientras escuchamos la pregunta de José Gutiérrez de Radio Huancavelica. ¿Qué tal, profesor Torrijos? ¿Cómo le va? Un saludo grande, esperando que su familia se encuentre bien, igual que usted. Ahora, en este trabajo, en esta relación que ya comienza en Confederación, lastimosamente no se pudo competir en eliminatorias, esperando a que esto pueda retornar.
¿Qué los motivó a ustedes, y a usted que es parte de ese cuerpo técnico, a asumir este reto? Porque han tenido otro tipo de oportunidades, ya lo decía Gabriela en un poco de su trayectoria antes de comenzar esto. ¿Qué los motivó? Porque más allá del tema revisión de jugadores que no los pueden ver, ¿qué los motivó para asumir este reto en Federación, en Ecuador, en un país muy distinto en el que usted vive, en el que usted generalmente ha trabajado? Sí, bueno, en principio, el proyecto que nos presenta Antonio Cordón, y luego a través de Jordi, por supuesto, que Jordi es el que nos lo transmite a nosotros, es un proyecto ilusionante, es algo diferente. Veníamos de una racha muy, muy intensiva en Tel Aviv, y prácticamente sin descanso pasamos a China, situación con un equipo en descenso y demás. Y bueno, se plantea esta oportunidad con un proyecto ilusionante, un proyecto a largo plazo. Y bueno, nos hacía ilusión el poder elegir a los jugadores que tú quieres sin tener el problema ese de, oye, tengo que pagarle por este jugador, este no me vale, este aquí, este allá. Y bueno, era algo diferente y ilusionante en el sentido que tú puedes elegir sobre todo a los jugadores que quieres, ¿vale? Y te puedes confeccionar el equipo que tú quieres sin coste alguno, claro está. Y también pues el poder competir en Sudamérica, que quieras o no, para todos nosotros éramos vírgenes en ello y siempre hemos tenido especial vinculación, ¿no? La pasión que se vive por el fútbol en Sudamérica, cosa que yo creo que se vive de forma mucho más intensa que se puede vivir a lo mejor en otras partes del mundo. Bien, mientras se prepara Juan Lazo, bueno, tenemos la pregunta de Gabriela Jurado, de Radio La Redonda. Sí, muy buenos días, chicos, saludarlos a todos, un saludo también al profe Juan José Torrijo, un gusto tenerlo acá, esperando también que se encuentre muy bien junto con toda su familia. Ustedes van a tener un proceso de conocimiento con el jugador ecuatoriano en unos meses nada más. ¿Cómo tal vez, profe, ir de un trabajo general a un trabajo ya más específico con cada jugador? Sabemos que en selección no tenemos mucho tiempo para ello y de hecho hay que seleccionar muy bien y analizar a qué contenidos nos tenemos que referir y date cuenta que tomando la previsión de la que teníamos hecha para afrontar el partido de Argentina, básicamente teníamos 3-4 días de contacto con los jugadores. En ese momento tienes que seleccionar muy bien qué contenidos, sobre todo tomando prioridad en lo táctico, tienes que seleccionar para aplicar tu sistema de juego a lo que tú vas a encontrarte enfrente, ¿vale? Pues no tiene nada que ver una selección argentina con una selección boliviana, con una selección colombiana, cada uno juega de una forma diferente. Entonces, tú lo que tienes que hacer es seleccionar muy bien esos contenidos para dárselos al jugador y que el jugador, lo más importante es que los asimile de forma rápida. Yo es lo que más difícil veo en una selección, es mucho más difícil. En un club tienes un proceso bastante más largo y tienes un proceso, si disfrutas de una pretemporada que estás entre 6-7 semanas, pues es maravilloso porque tienes mucho tiempo para trabajar con ellos, pero una selección no es así y tienes que elegir a esos jugadores que se van a adaptar al sistema que vas a tener que aplicar en un partido u otro y al mismo tiempo que esos jugadores sean capaces de asimilar esos contenidos. Para eso, lo que tú tienes que hacer es seleccionar muy bien esos contenidos a nivel táctico y sobre todo también a nivel condicional, porque básicamente mi función está básicamente en individualizar al máximo el trabajo, ¿vale? Por eso ya establecí contactos con los diferentes clubes con los que teníamos posibles seleccionados para ir directamente y saber qué es el trabajo que estaban realizando los jugadores para cuando viniera la selección individualizarlo lo máximo posible y que no les supusiera un cambio muy radical, porque los cambios siempre contraen diferentes adaptaciones y lesiones en los jugadores. Y eso es la función principal que estamos haciendo y bueno, que volveremos a hacer, ¿no? Yo lo hice básicamente aquí en Ecuador y bueno, mis otros compañeros pues estuvieron viajando México, Estados Unidos, Europa y bueno, iba recabando información, pero claro, nosotros el trabajo más intensivo se producía de cara a las 2 últimas semanas cuando ya teníamos la selección hecha. Bueno, y en el momento ya la teníamos hecha, se iba a publicar,
estalló todo esto y bueno, y estamos pues esperando que pase lo antes posible. Claro, sé que en el momento de la convocatoria, cuando ya se suman todos los jugadores, es más un tema de evaluar cómo llegan en la parte física y de ahí en esos días, bueno, un mantenimiento rápido y bien compactado de los pocos días que tiene de trabajo, ¿no? Eso es. Sí, porque directamente nosotros en el momento salía la lista, en ese momento enviábamos mensajes para conocer el trabajo realizado por esos jugadores seleccionados de forma inmediata en las últimas semanas. Y de esa forma tener una información que nos iba a dar un feedback a nivel de volúmenes de trabajo, a nivel de trabajos preventivos realizados, a nivel de todo. Aparte de que yo sí que he visitado entrenamientos de los clubes principales en Ecuador. Yo personalmente los he visitado y bueno, y estaba en contacto con los preparadores físicos de cada uno de los clubes estos principales. Correcto. Se alista María Fernanda Peralta y escuchamos la pregunta de Juan Lazo de la Radio Redonda Quito. Hola profesor Torrijo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, buenos días, bien, buenas tardes seguramente para usted. Un placer estar con usted en esta reunión. Mi pregunta, más allá del tema de la selección, usted nos ha hablado de este reto emocionante que implica para ustedes sumarse acá al fútbol ecuatoriano, al fútbol sudamericano y todo aquello. Mi pregunta más gira en torno a esta situación que vive el planeta. Todo el mundo está atravesando momentos difíciles con esta pandemia. Y en estos últimos días la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó un plan, un programa para el retorno a las actividades al Comité de Emergencias Nacional. No sé si usted ha tenido la posibilidad de analizarlo. Y desde el punto de vista de la preparación física, ¿qué protocolos deberían seguir los jugadores nacionales para reintegrarse a la actividad? Hay que manifestar que varios expertos, al igual que usted, nos han dicho que por lo menos se necesita de 3 semanas a un mes para poder estar nuevamente en ritmo de competencia. Este fin de semana vimos en la Bundesliga jugadores bastante faltos de fútbol, faltos de nivel por la situación lógica. ¿Cuál es su óptica sobre este tema de la nueva normativa presentada por la FEBALCOE y qué óptica tiene en torno a las sugerencias que habrá que darles a los jugadores para el retorno a la actividad? Bueno, en primer lugar te puedo decir que yo he estado en esa comisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sobre todo siendo consejero en el sentido de dar pautas a seguir, basándonos sobre todo en las pautas seguidas en España, básicamente. Y te puedo decir que, bueno, es una situación pues nada usual, todo nos pilla como muy nuevos en esto y nos tenemos que basar pues básicamente en experiencias que hemos tenido anteriores, que son las pretemporadas. En función de dónde terminas tú tu temporada y dónde empieza la otra, pues puede haber periodos más largos, más cortos, pero con una salvedad. La salvedad es que en esos periodos de fuera de temporada, ¿vale? De pretemporada, no diría pretemporada, porque de off-season, que sería en inglés, de fuera de temporada, normalmente los jugadores pues bueno, se van de vacaciones, todos tienen la posibilidad de realizar sus entrenamientos en hoteles, en parte exterior, en hierba, en sitios donde pueden simular más o menos las actividades específicas del deporte del fútbol, como son cambios de dirección, aceleraciones, deceleraciones, cosa que muchos de ellos han podido hacer y otros no. ¿Por qué? Porque unos han dispuesto de una casa con grandes dimensiones, donde tienen hierba, donde tienen los condicionantes adecuados, y otros tienen un piso a lo mejor de 90 metros cuadrados, donde pueden hacer bien poco. Ahí se van a producir unas grandes diferencias individuales. Y ahí es donde, para mí, radica el mayor reto para todo preparador físico que se va a encontrar con jugadores con diferentes medidas de condición física, diferentes medidas también a nivel psicológico y bueno, y básicamente para preparar lo que es una vuelta a la competición en el 100% de la forma óptima que se tenía antes. Yo di básicamente lo que venía utilizando desde hace bastantes años, tanto en Maccabi como en otros lados, como en China, los periodos adecuados después de un periodo de descanso. Yo no me invento nada. Como ya he dicho y he repetido varias ocasiones, el método científico es donde yo siempre me voy a rescatar y a recoger información para basarme en ello, porque no puedo basarme
en muchas otras cosas. Y me voy al Instituto Australiano del Deporte, donde ellos sí que tienen una fórmula donde, contemplando las semanas de parada junto al porcentaje de carga respecto a la media de una semana completa de competición, ¿vale? Teniendo estos dos datos, sabiendo que es muy difícil conocer ese porcentaje de carga que el jugador ha realizado durante la semana, pero hay métodos como la percepción subjetiva del esfuerzo, que son cuestionarios, igual ustedes no son familiares con ellos, pero se llama, en inglés son el RPE, y percepción subjetiva del esfuerzo, donde el jugador te da un dato a nivel subjetivo y te puede decir el nivel de carga que tiene esa sesión, y al mismo tiempo tú puedes averiguar el nivel de carga que tiene esa semana para el jugador respecto a una semana de competición normal para él, siempre y cuando tú tengas esos datos de una semana anterior. Por supuesto, cuando tienes GPS es todo mucho más sencillo, porque ahí tienes carga externa, y lo que os estoy diciendo de RPE sería carga interna, ¿no? Sería lo que valora el efecto que se produce en el entrenamiento. Yo sé que es difícil mantener eso. Yo di una propuesta, porque en mi experiencia utilizando este método y esta fórmula es que los jugadores están realizando entre un 35 y un 40% de la carga de trabajo. También te puedo decir que una de mis misiones cada mañana es revisar prensa deportiva especializada, o sea, no leo chismorreos, únicamente leo qué nos dicen los técnicos de la preparación física y del fútbol. Los jugadores vienen en esta situación, porque ahora ya desde hace 2 semanas, 10 días ya tenemos datos de cómo han venido los jugadores, ¿no? Y entonces ya sabemos más o menos cómo vienen. Y efectivamente se están produciendo esas grandes diferencias. Hay grandes diferencias a nivel de condición física. Pero yo, de mi experiencia, tengo que los jugadores están realizando entre un 35 y un 40% en periodos de off-season, en periodos de fuera de temporada, ¿vale? Por lo tanto, yo considero que puede ser ideal pues introducir una fórmula ahí. Por supuesto que la fórmula es muy individual, y hasta que tú no tienes a los jugadores en tu ciudad deportiva y tú no los testas, no puedes emitir ningún juicio. Pero sí que puedes hacer una aproximación de cuándo volver al entrenamiento y cuántas semanas necesitamos para aproximarnos al 100% de forma física que va a tener ese jugador en el momento de empiece la competición. Y, por supuesto, terminando de responderte, cuando hemos visto la liga alemana, pues sí, nos sorprende que unos equipos están más en forma que otros. Yo, por ejemplo, pues sí que los he visto. Sé que unos equipos empezaron antes que otros, o unos equipos estuvieron trabajando de forma individual durante casi 2 semanas, otros solo una semana, luego entran por grupos. Hubo ahí una disparidad, ¿no?, de inicio en entrenamientos en la liga alemana. Pero lo que está claro es que han tenido muy poco tiempo de trabajo colectivo, en grupo, ¿vale? Y quieras o no, como en cualquier otra pretemporada del mundo, los primeros partidos se nota la falta de ritmo, como en cualquier otra pretemporada, ¿eh? Se ve equipos que han afinado mejor, han calculado mejor la carga y están más frescos, están más vivos. Yo vi el Schalke contra la Borussia Dortmund y el Schalke, madre mía, no sabía ni por dónde iban, ¿sabes? Sin embargo, Borussia Dortmund, no solo por los goles, pero se les veía con circulación de balón mucho más rápido, tenían más chispa. Como no estoy ahí dentro, pues no sé lo que pasó, ¿sabes? Juan, por lo visto eres fiel creyente de la estadística en el deporte, de la inteligencia en el deporte, y mencionabas que has recorrido ya algunos entrenamientos de clubes ecuatorianos. ¿Crees que estamos al día en cuanto a toda esa tecnología y data que se necesita para la medición de jugadores, o falta mucho? Los equipos que yo visité estaban bastante arriba en ello. Y te digo que visité pues concretamente 5 clubes, porque luego tuve que hacer diferentes viajes. Viajé a Argentina, al final se nos paró el viaje a Paraguay también para reunión de Conmebol, pero los 5 clubes que visité sí que me causaron grata impresión. Muy bien. Se alista Chobo Álvarez y tenemos la intervención de María Fernanda Peralta de Área Deportiva. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal también a todos los colegas? ¿Cómo están? Bueno, usted habló al principio, en la primera pregunta, de lo que les motivó a llegar como cuerpo técnico a tomar el proceso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Mi pregunta es si siguen motivados todo el cuerpo técnico. Supongo que Jordi Cruyff hablará con su cuerpo, hablará con ustedes. ¿Qué les ha conversado? ¿Qué les ha dicho después de lo que se ha vivido también en estos últimos meses, en esta crisis de la Federación Ecuatoriana, sobre todo en este problema con el presidente y el vicepresidente? ¿Siguen motivados o qué les ha conversado también? ¿Qué les ha dicho Jordi Cruyff a ustedes también como parte de su cuerpo técnico? Mi nivel de motivación no va a bajar nada porque cosas que yo no puedo manejar vayan a afectarme. O sea, mi nivel de motivación es estar cada día en el campo. Sabemos que ahora es difícil estar cada día en el campo. Incluso la gente que tiene el día a día es difícil, pero por supuesto que nuestro nivel de motivación es muy alto. Y sí, nosotros por supuesto que hablamos de la situación, ¿no? Hablamos de la situación porque prácticamente tenemos contacto diario. Además, semanalmente realizamos sesiones largas, ¿no? Revisando contenidos técnico-tácticos. Estamos muy al día, estamos seleccionando mejor, como comentaba al principio, y esto te enlaza en esos contenidos, yendo a perfilar mucho más los contenidos a entregar a los jugadores. La motivación nunca nos tiene que caer por ese tipo de situaciones. ¿Que nos gusta? Ya te digo claramente que no nos gusta nada, porque estamos acostumbrados a otro tipo de formas, otro tipo de comportamientos, sin duda alguna. Pero eso no implica en que nuestra profesionalidad vaya a bajar y ya te digo que diariamente hacemos muchas horas de teletrabajo, porque ahora básicamente nuestro trabajo es, como en una selección, es teletrabajo y la gente que estuvo con nosotros en cada selección durante las 7 semanas que estuvimos allí, vieron que nuestro día a día era levantarse, desayunar, íbamos a nuestra oficina de tecnología arriba, terminábamos, íbamos a comer, terminábamos de comer, descansábamos un rato, volvíamos a la oficina, hacíamos ejercicio por la tarde y muchas veces a las 11 de la noche no nos poníamos a ver una película, nos poníamos a ver un partido de Argentina o de Uruguay y hacer ese análisis. Y nuestro trabajo era básicamente teletrabajo, te puedo decir yo, en un porcentaje altísimo, excepto cuando teníamos partidos que ver en vivo, ¿sabes? Nuestra motivación actualmente sigue siendo la misma. Y yo te puedo decir, bueno, Antonio Cordón está presentando el nivel de actividades que estamos haciendo y, bueno, yo creo que está en el acceso de casi todo el mundo, sobre todo la Junta Directiva sí que tiene acceso a ello. Y nuestro nivel de motivación es alto. Yo te puedo decir que, por ejemplo, los entrenadores de porteros ha hecho, no sabe ni contar las horas que ha hecho, pues cortando vídeos de penaltis, de córners, vamos, miles de horas, ¿eh? Pero ya te puedo decir que son miles de horas, que no llegan a cientos. Así es. Bien, se prepara Diego Ordinola y escuchamos la pregunta de Chobo Álvarez de Ecuador TV. Listo, un saludo para todos. Qué gusto, profe Torrijo, poder saludarlo a la distancia, esperar que todo se encuentre bien con usted y con su familia. Habla de que a usted le gusta estudiar y le gusta el método científico. Ya llevan 2 semanas de entrenamientos allá en España y se ha basado mucho, por lo menos su aporte, para reactivar el fútbol acá en Ecuador, justamente lo que ha observado en España. ¿Qué nos podría decir de positivo que ha sacado de esta vuelta a los entrenamientos grupales en España? ¿Qué repetiría y qué cree que se debe mejorar? Y también, desde su experiencia como preparador físico, ¿cómo se puede evitar que los jugadores terminen fundidos, tanto los del campeonato nacional como los que militan en Europa, por la seguidilla de partidos que se van a venir para tratar de completar lo que queda de esta temporada y lo que va a arrancar de la nueva temporada? Bueno, lo que estoy viviendo en España es que, sorprendentemente, cada vez se está individualizando más a lo que es la carga del jugador. Y los entrenadores están escuchando a los preparadores físicos. Ahora yo creo que tenían poca alternativa, ¿no? Porque básicamente el preparador físico ha cobrado mucha más importancia debido al COVID. Y no le estoy agradecido a este virus, ni muchísimo menos, pero sí que los entrenadores están escuchando mucho más el qué hacer, el qué no hacer, por qué descargo a este jugador, por qué a este jugador lo puedo cargar más. Porque al fin y al cabo nosotros, con las herramientas que tenemos últimamente, tenemos esa capacidad de tomar decisiones, ¿vale?, para individualizar más el trabajo, como he dicho. Y voy a insistiros mucho en eso. Hasta ahora, bueno, los jugadores quedaron, sí que tengo referencias, de que quedaron bastante aburridos de la primera semana de hacer trabajo individual, donde prácticamente veían a su compañero a unos 10 metros, estaban haciendo un trabajo bastante más específico al que podían realizar en sus casas, donde había cambios de dirección, donde había aceleraciones, golpeaban el balón, aunque fuera con un muro, ¿vale? Le pegaban a una portería, aunque fuera a bajo nivel y era una portería pequeña,
Y bueno, hasta ahí básicamente los jugadores han asimilado muy bien esta primera semana. Vamos a ver cuáles son los resultados después de esta segunda, donde ya han empezado a trabajar en grupos de 10, la gran mayoría. Algunos equipos ya están realizando tiros a puerta, pero bueno, tampoco te puedo decir que sean muchos de ellos. Sé que los entrenadores sí que están bastante machacados, porque tengo contacto con algunos de ellos, en concreto con compañeros que todavía tengo en el Valencia, y la primera semana han terminado bastante cansados porque el entrenador de porteros en concreto, en lugar de hacer una sesión tenía que hacer 4. Tenía 4 porteros y hacía una sesión cada una, terminaba el día fundido. Y bueno, ahora poquito a poco van a ir mejor, y yo, para mí, el inicio que están haciendo, las medidas de seguridad son extremas. Yo te digo que, vamos, si se contagia a alguien es porque los jugadores van a ser muy descuidados, porque en los clubes casi hay más limpiadores que técnicos. Os digo así, ¿eh? Hay más limpiadores en los clubes que técnicos. Están limpiando vestuarios, están utilizándolos todos. De hecho, te digo que ningún club con filial les deja acceder allí, solo están los primeros equipos porque están utilizando todos los vestuarios, en concreto de aquí, de la Ciudad Deportiva del Valencia, están utilizando todos los vestuarios ocupados por el Valencia y más. Y bueno, la verdad que para mí el secreto es progresar en la carga para que no haya lesiones, progresar bien en la carga, es decir, conocer cuáles son los valores con los que te viene un jugador y progresar de forma progresiva, ¿vale? De forma muy paulatina hasta que todo el mundo esté en ciertos niveles, y en ese momento, cuando trabajas en grupo, la aplicación de cargas tácticas debe ser bien medida y utilizando esos datos, esa tecnología que te he mostrado actualmente. Luego, cuando hay densidad de partidos, para mí el respetar de 72 a 96 horas entre partido y partido, para mí es algo vital. Y cuando tenemos 2 semanas repetidas de doble partido, tiene que haber momentos de pausa, es decir, dar una semana de un solo partido, porque si no, el cuerpo al final se rompe, por muy bien físicamente que tú estés. Por supuesto, los jugadores que tienen mejor condición física van a tener menos riesgo de lesiones, como está demostrado, pero esos son unos factores para mí fundamentales. El medir muy bien la progresión de la carga, individualizarla y tener bien espaciado el tiempo entre partidos. Y para mí, más allá de 72 horas sería bueno. Tener un espacio de 96 horas sería ideal. Y bueno, compitiendo cada 96 horas, yo creo que puedes llevar a un final de competición. Muy bien. Se alista Pepe Mera e interviene ahora Diego Ordinola de Radio Di-Blue y DirecTV. Gracias, Gaby. Buenos días para todos. Profesor Juan José Torrijos, un gusto. Lo quiero situar en un caso, en un ejemplo que seguramente lo van a tener sus colegas. El fútbol francés ya fue de alguna manera suspendido todas las competiciones en ese país, pero hay 2 equipos que tienen competencias en Champions, que es el Olympique Lyon y el Paris Saint-Germain, para jugar octavos el cierre y cuartos de final el París. ¿Cómo usted daría para que ellos de alguna manera empiecen a tener ritmo y cuando se enfrenten a estos equipos no se note una gran diferencia? Para ellos va a ser bastante más difícil, bastante más difícil, porque todos los demás van a estar jugándose en 10-11 jornadas lo que es la vuelta a competir por estar en una posición en su liga, por competir por puestos de Champions, de UEFA, por el descenso en su caso, algunos, y eso, quieras o no, te hace que tu nivel de intensidad sea mucho más alto. Yo sé que ellos van a intentar buscar partidos amistosos, está claro, pero no, ni punto de comparación. Y para mí ahí han salido perjudicados. ¿Que el gobierno ha tomado esa iniciativa? Bueno, no tienes otra alternativa. No tienes otra alternativa que asumirla y intentar paliarla lo más posible. Un punto que pueden tener a favor es que pueden estar más descansados. Ese es el único punto que pueden tener más a favor. Pero yo en este caso no me gustaría estar en su posición. Prefiero estar compitiendo por una competición, por una liga, y cuando me venga la Champions tener ese ritmo competitivo que me exige el pelear hasta el último centímetro. Quizás sobre todo cuando el Paris Saint-Germain puede regular un poco sabiendo que va puntero, que va a ganar la liga. O sea, puede estar en competencia, pero por ahí puede regular también. Sí. Entonces sí creo que termina siendo desventaja, ¿no?
para mí sí es una desventaja clara porque su nivel competitivo no va a ser el mismo. Ellos van a competir cuando haya Champions, van a estar más descansados. Si no hacen muy malas cosas, van a tener a todo el plantel disponible, sí o sí, porque no va a haber ningún problema en cuanto a eso, en cuanto a lesiones, si sabes entrenar bien. Y bueno, y poco más. Pero yo prefiero en este caso estar compitiendo y que luego me venga la Champions, como vendrá en agosto. Bien. Se prepara Luis Quirós y escuchamos la pregunta de Pepe Mera de Mundo Deportivo. Buen día con todos, un fuerte abrazo para usted, profe Juan, para su familia en estos momentos. Tenemos claro, profe, lo que es equipo y es selección, ¿no? Si se preparan bien, llegan de la mejor manera, pero se habla también de lesiones. Profe, y la seguidilla de partidos, campeonato, la Copa Libertadores, Sudamericana, ¿qué es lo más aconsejable para la selección? ¿Que existe eliminatorias de este año o quizás, insisto, por seguidilla de partidos para cuidar, por tema lesión, porque unos pueden llegar, otros no? ¿Es recomendable arrancar eliminatorias, profe? Hombre, si te digo yo quiero arrancar eliminatoria en septiembre, por mi parte, ¿no? Como te puedo decir, yo tengo mono de entrenamiento, tengo mono de partido, ¿sabes? No había estado tanto tiempo sin entrenar, afortunadamente, ¿no? Para mí en septiembre podríamos jugar. Eso sí, quiero tener jugadores en condiciones. Sabemos que algunos jugadores se van a recuperar a tiempo de sus lesiones, que teníamos preseleccionados, pero no sabemos en qué estado nos van a llegar otros. A lo mejor otros nos llegan muy cansados, a lo mejor algunos se nos rompen por el camino. A mí me gustaría que llegaran en el mejor estado posible. Por eso yo pido a los organismos que organizan competiciones que utilicen la cabeza y que estructuren un calendario con densidad competitiva, porque tiene que ser así, pero respetando esas pausas, esos momentos de descanso. Es decir, yo hago 2 semanas de doble partido y la tercera tengo que tener una de partido simple. Eso lo he discutido, fíjate, yo soy muy atrevido y me atrevo a hablar con cualquier tipo de asociación en Israel, en Inglaterra, digo, y yo envío cartas hasta en China. Nosotros fuimos el primer equipo, yo escribí una carta a la Federación China, oye, que yo quiero vestir GPS en partidos, porque si no, no me sirve para nada vestirlo en entrenamientos. Y yo les pido que tengan ese momento de pensar, está claro que nuestro deporte, el tema de recaudación económica es importantísimo, que haya partidos y demás, y hay que jugar partidos cada 3-4 días, sí o sí, pero tened en cuenta que se puede estructurar de forma que hagas 2 semanas de doble competición, una tercera de descanso. 2 semanas de doble competición, una tercera de descanso. Y de esa forma, tú puedes hacer lo que llaman en inglés un tapering, ¿sabes? Una semana de reducción de carga, ¿vale? Para mí eso sería fundamental. Y por supuesto que quiero que me lleguen, tener nuestros jugadores, los jugadores que tenemos en radar, que nos lleguen todos sanos, en todos los sentidos. Tanto físico, porque va a ser también un desgaste mental muy grande. El tema de estar compitiendo y ahora me viene la Sudamericana, ahora me viene la Libertadores, y que te lleguen a selección y que estén desbordados de tanto partido, te pueden decir, oye, además me vas a exigir tú a nivel mental meterme contenidos, tengo que asimilar este sistema de juego, tengo que asimilar todo aquello, que lleguen frescos en todo sentido. Bien. Sabemos que es difícil y que estamos viendo una situación pues muy diferente a lo que va a ser habitual, pero bueno, tenemos que asumirlo y hacerlo lo más fácil para el jugador posible. Un desafío, un año atípico. Vamos casi finalizando y se prepara Daniel Ping y escuchamos ahora la pregunta de Luis Quirós de la Red. Hola, profesor, ¿cómo le va? Buenos días y buenas tardes, y a todos los colegas también un abrazo, y espero que estén bien en compañía de su familia. Es muy grato verlos a todos aquí por lo menos un momento. Profe, ¿en cuánto sube la complejidad para un preparador físico de selección? Entendemos y sabemos que ser preparador físico de un equipo es muy diferente a ser preparador físico de una selección, porque básicamente usted no tiene mucho tiempo para trabajar. Usted lo que hace es recibirlos, un trabajo regenerativo, un trabajo ligero, y bueno, al técnico. ¿En cuánto se le va a complicar esto? Todo, porque como usted decía al principio, cada jugador va a llegar con distintos tipos de entrenamiento. Unos llegarán mejor, otros tal vez menos, otros tal vez no estarán al 100%. ¿En cuánto se le puede poner a usted la complejidad, que ya la tenía, ahora más?
Sí, ahora será más compleja. Ahora el tema está que tu estudio del jugador lo tienes que hacer en 2 semanas. Desde que el momento que tú das la lista, es el momento que tú ya puedes contactar con el club. Tú contactas con el preparador físico, el momento ya tienes la lista, ya ha salido al público, contactas con esa persona te da los datos que tú necesitas para evaluar al jugador y a partir de esa evaluación y de esos contenidos, ¿vale? Tú estructuras un plan de trabajo específico para él, aparte del trabajo en conjunto que se realiza a nivel técnico-táctico. Tú debes especificar muy bien cuál es su trabajo preventivo, cuáles son sus niveles de fuerza, cuáles son sus capacidades a nivel de resistencia. Y una vez tengamos datos ya de 10 días con él, va a ser todo bastante más fácil, porque como mínimo con 10 días ya tienes una referencia sobre la que guiarte, ¿vale? Utilizando tus datos. Pero la primera referencia que tienes que tener es la de su equipo. Y en ese sentido, por eso ya hemos establecido contactos, tenemos contactos con todos los clubes y ahora inmediatamente cuando empiecen competiciones, vamos a ponernos en contacto. Competiciones no, entrenamientos. En el momento que empiecen entrenamientos, vamos a ponernos en contacto con todos los clubes, con jugadores preseleccionados, para ver en qué estado han venido y cómo van a enfocar su vuelta a la práctica. Únicamente por interés, porque al fin y al cabo es responsabilidad de los clubes mantener a sus jugadores, pero nosotros tenemos interés en cómo van a llegar, por supuesto. Y luego has hablado de otra cosa muy importante, es qué trabajo preventivo van a realizar, pero cuáles son los métodos de recuperación post partido que vamos a emplear en los jugadores y cuáles son los métodos de entrenamiento compensatorio que vamos a utilizar en ellos para que lleguen lo mejor posible a la segunda fecha de cada una de las zonas FIFA que tenemos. Bien, escuchamos la pregunta de Daniel Ping de Diario Expreso. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Buenos días a todos los colegas que están enganchados en este en vivo. Profesor, le tengo una pregunta puntual, ¿no? En base a su experiencia en estos momentos que hemos vivido de pandemia, de paralización del fútbol, tal vez usted, ¿qué lesiones tal vez usted prevé que se pueden dar en los jugadores? Hemos visto ya que inició la liga alemana y hay algunos lesionados. Y en base acá al país, basándonos acá, tal vez qué lesiones se pueden dar, cuáles son las que se prevén y tal vez qué se puede hacer para evitar ese tipo de lesiones. Y también a su criterio, qué tiempo tiene que tener el equipo. Ya hemos hablado de que son 4 semanas mínimo que tiene que tener un equipo de recuperación o de mini pretemporada. ¿Ese es el tiempo ideal para que un equipo vuelva en óptimas condiciones tal vez? Bueno, los estudios que tenemos, además tenemos un lockdown en Estados Unidos, tenemos un estudios, bueno, lo que pasó realmente en la liga, en el fútbol profesional norteamericano. Y bueno, después de una parada tan larga hubo muchos problemas tendinosos, ¿vale? Básicamente basados todos en tendón de Aquiles, basados también a nivel muscular en isquiotibiales, ¿vale? Cosa que no es nada de extrañar, porque si no has trabajado con deceleraciones, y también en cuádriceps, debido al golpeo. Básicamente, esas son las zonas de mayor peligro. ¿Qué podemos hacer ante ellos? Bueno, me repito otra vez más en lo mismo, individualizar mucho más e intentar conseguir valores de forma progresiva y no basarnos ahora en hacer 2, 3 dobles sesiones que los jugadores terminen muy cargados y al final no puedan ni moverse. Lo que tenemos que hacer es progresar de forma condicional e individual en cada uno de ellos. Para mí, el volver, están hablando de 4 semanas, está claro que la premura del tiempo a nivel económico es altísima y lo que se quiere es que se empiece a competir porque las televisiones son las que pagan, son las que mandan y son las que meten la presión. A nivel físico, oye, pues después de 10 semanas que llevamos ya, como mínimo yo considero que son 6 semanas las que tendrían que tener de periodo de readaptación en campo. Luego, a partir de ahí, pues ya se tomarán decisiones, pero mi consejo como técnico es que como mínimo después de 10 semanas que ya vamos a entrar, las 6 semanas van a ser necesarias, sí o sí. Bien, creo que hemos tenido la oportunidad de preguntar todos. Si hay alguien que quede pendiente, que levante la voz ahora porque ya se nos queda corto el tiempo, pero creo que ya están todos los de la lista. Yo quiero cerrar con una última pregunta y es la siguiente. Juan, ¿cómo es trabajar con Jordi Cruyff? ¿Cómo es él como líder del equipo?
trabajar con Jordi es bastante fácil, no siempre, en ocasiones, pero comparado, yo he trabajado con muchos entrenadores. Estuve de ayudante con, te puedo decir, desde Claudio Ranieri, el primer entrenador así que tuve de más nivel cuando estuve de ayudante en el primer equipo, con Rafa Benítez también, con Unai Emery, y luego he pasado con Óscar García, he pasado con jugadores también, con entrenadores, Peter Bosz, actual entrenador del Leverkusen ahora, con Slavisa Jokanovic, Paco Yestarán. Con Jordi es un entrenador que escucha, porque hay dos tipos de entrenadores, los que escuchan y los que no escuchan. Jordi es de los que escucha mucho. A lo mejor no te va a contestar ese día, al día siguiente él va, reposa y al día siguiente te viene y te dice, oye, me habías comentado esto, me habías comentado aquello. Y para mí es importante. Él escucha a todo su cuerpo técnico. Él escucha a todo su cuerpo técnico y coge información de aquí, información de allá, y él la junta y dice, oye, creo que es esto más adecuado porque después de escucharte a ti y a ti, este es el momento que tomamos la decisión. Cuando tienes una idea en la cabeza no es fácil quitársela, tienes que demostrárselo y fíjate que yo siempre voy con números demostrándole esto y esto y muchas veces tiene esa vena Cruyff que dice no, pero yo es que tengo el feeling de que esto va a ser así y como tiene esa vena Cruyff no se la puedo quitar de encima, dices bueno, esperemos que te salga bien. Hasta ahora le está saliendo bastante bien. Sí. Cuando tienes esa vena y muchas veces te tienes que guardar la ciencia para ti y dice, oye, las estadísticas no me sirven, aunque él es un entrenador que cree mucho en las estadísticas y él escucha mucho cuando tengo que descargar a uno o a otro. Pero yo te digo, si tienes al mejor jugador de equipo, oye, no, es que este no lo puedes poner hoy porque tal, y no, es que me estoy jugando una semifinal de un torneo o un cuarto de final y este, aunque esté en riesgo de lesión, tiene que jugar. Y bueno, entonces lo haces jugar. Porque ahí tú le das tu opinión, cuál es lo necesario, pero el criterio técnico-táctico es el que primero va. Eso sí, me ha pasado en ocasiones que llevamos en minuto 60 y algo, digo, oye, que vamos 2-0, cámbialo porque tienes riesgo de lesión y si quieres utilizarlo en el siguiente partido. Utilizo ¿no? Las armas estas en el sentido de que utilizarlo o si no el siguiente estoy intentando jugar un poco emocionalmente con él, ¿no? Porque si no te quedas en el siguiente sin él. Y bueno, él escucha mucho, aunque a veces le cuesta tiempo el dar su mano a torcer. Pero en ese sentido es mucho más dialogante que otros entrenadores que te pueden decir, no, esto es lo que hay y no le des más vueltas que no voy a cambiar mi opinión. Y eso es lo que más me gusta, sin duda alguna. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Juan, por habernos dado la oportunidad de consultarle, de conocerlo un poco más en esta rueda de prensa. Gracias a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por abrir esta posibilidad, al menos de manera virtual, y poder tener así el acceso y seguir en contacto. Y, por supuesto, gracias a todos los que asistieron a esta rueda de prensa con sus preguntas, con sus consultas. Esperamos que se hayan podido responder varias de estas dudas y bueno, deseándole, pues, Juan, que esté pasando un buen tiempo con su familia, que esto acabe pronto y que tenga un muy buen día y un gran año lleno de éxitos. Muchas gracias a todos vosotros y la verdad que es un placer siempre estar en contacto con vosotros. Ya tenemos ganas de ver cuándo se inicia la liga, ¿no? Para poder estar ahí y poder ver in situ a los jugadores. Eso habrá que ver si puede ir público, si no puede ir público, si podemos asistir. Pero bueno, tenemos ganas ya de que esto se ponga en marcha porque tenemos ese mono, como he dicho antes, de pisar la hierba y poder disponer de los jugadores y en septiembre ya poder disfrutar de las fechas. Y bueno, ahí se van con mascarilla, con las gafas, con todo. Se van. Bueno, como sea. Bueno. Que ruede el balón pronto. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Juan. A todos vosotros. Hasta luego. Un abrazo.